A ver, este es el otro patrón que vamos a revisar la semana que viene, ¿ya? Y es en este caso el patrón, en este caso de fábrica abstracta. Es parecido al método de fábrica, es como si fueran varios métodos de fábrica. Este método de fábrica, en este caso, esta fábrica abstracta, mire, trabaja ya con varias clases. Entonces, estas clases que están acá definidas, ¿no? Vamos a ver la estructura general, ¿ya? La estructura general viene a ser esto. Hay una fábrica abstracta y muchas fábricas concretas. Hay varias fábricas. Cada fábrica se encarga de crear una línea de productos. Entonces yo a la fábrica le digo, la fábrica abstracta dice, no, crea objetos de producto A, crea productos de tipo B, pero productos de tipo A pueden ser de esa manera. Producto A2 y puede ser también el producto A1. Y productos de B puede ser producto B2 y productos B1. Cuando yo le mando a crear, en este caso a la fábrica 1, que cree productos de A y B, él crea productos A, en este caso productos A1 con productos B1. Y esta fábrica se encarga de crear productos A2 con productos B2. ¿Se entiende? Imagínense que mi fábrica ya necesito que cree, en este caso, otros productos. Eso como si fuera, ¿ya? Botón para Linux, botón para Windows, ¿ya? Caja de texto para Linux, caja de texto para Windows. Entonces cuando yo quiero crear mi interfaz, le digo, créame una interfaz para Windows. Él lo que hace es agarrar un botón para Windows y agarrar un botón para una caja de texto para Windows. Cuando le digo, créame una interfaz para Linux, agarra un botón para Linux y una caja de texto para Linux. Ahora, si de repente yo necesito crear ahora una interfaz para otro sistema operativo, por ejemplo para Solaris, ¿no? Agrego acá otro constructor, 3, y agrego ¿qué cosa? Un botón para Solaris y otro botón, otra caja de texto para Solaris, ¿eh? Y la fábrica se encarga de crear esa familia de productos. No sé si se dan cuenta la utilidad, pero la utilidad de esto es enorme, ¿eh? Porque la fábrica es la que se encarga de crear. Yo solamente le digo, por un parámetro, créame para Windows, y él se encarga de crear la línea de productos. Ahora, no solamente es para interfaz, para cualquier tipo, en este caso, si ustedes necesitan construir una familia de objetos, ustedes utilizan lo que es la fábrica abstracta. Ahora, en su modelo, ustedes necesitan crear en algún momento productos, objetos de algún tipo, traten de ver si ustedes pueden introducir un patrón en su modelo para que puedan solucionar, en este caso, el diseño. Ahora, tienen que entender algo, miren. ¿Cuántas veces ustedes han tenido la oportunidad de tener, en este caso, los conocimientos de los expertos? Todos los patrones que ven acá ustedes son consecuencias de la extracción de los conocimientos de la gente experta en ingeniería de software, que ha visto que esto de acá soluciona problemas, les ha plasmado a ustedes en un documento donde van a usarlo, bajo qué circunstancias, cuáles son las consecuencias, cómo es que tienen que adaptarlo. Entonces, imagínense tener los mejores conocimientos de todos aplicados a nuestro modelo de diseño. Se supone que va a mejorar, pero lo único que tenemos que tener presente en este caso es el tratar de adaptarlo correctamente. Ese es el gran problema. Y ustedes no van a ser los primeros. Siempre tenemos problemas al momento de internalizar patrones. ¿Por qué? Porque si con 4 relaciones nosotros estamos que la cabeza nos duele para relacionar correctamente a nivel de clases, herencia, asociación, composición, relación, con 23 patrones, y cada uno trabaja con un conjunto de clases, el adaptarlo y reconocerlos es un poco, en un instante, un poquito complejo. Entonces eso necesita bastante práctica. El curso uno trata de que ustedes aprendan patrones, ¿ya? Si ustedes van a pensar que van a aprender patrones, eso es mentira, ¿ya? Acá no van a aprender patrones. Lo que van a aprender es a reconocer un patrón, a poder saber cómo se implementa por lo menos un patrón, para que ustedes ya, si ustedes deciden más adelante hacer un curso extra, ¿no? Un curso de repente de posgrado, complementar su ahí sí le van a enseñar algunos patrones, ¿eh? Entonces esto no se puede aprender, no se aprende en 3 semanas, 2 semanas, tienen que estudiar cada patrón. Son 23 patrones que se tienen que estudiar, los estándares. Fuera de eso hay otros patrones más, y esos son patrones de diseño. También tienen que estudiar los patrones de arquitectura. Nosotros hemos visto algunos patrones de arquitectura, pero sí, pero no hemos estudiado a profundidad, tampoco eso. Tienen que estudiar lo que son patrones de prueba.
patrones en este caso de código. Hay muchos tipos de patrones. Ahora, ¿por qué utilizamos patrones? Para simplificar nuestro proceso de construcción, para no estar reinventando lo que ya existe y aprovechar los conocimientos, en este caso de los expertos, para poder utilizarlo en nuestro modelo. Y eso es lo que nosotros usamos. Hoy día hay una corriente bien fuerte en lo que son los arquitectos de software, ¿no? En tratar de internalizar los patrones a todos sus modelos, ¿no? Y eso es algo, no es muy antiguo este conocimiento, ¿no? Recién se ha formalizado en la década del 94 al 2012, técnicamente no es mucho. La teoría de objetos viene de la década del 60, y hoy día todavía objetos sigue siendo como algo novedoso para muchos. Pero ya el uso de patrones es bastante usado hoy día, ¿ya? Y por eso es que la mayoría, en este caso, de los lenguajes tienen soporte para patrones. Hay un libro netamente escrito para Java, todos los tipos de patrones. MVC, por ejemplo, que ustedes usan, el Spring, el Scrum, ¿no? Son patrones. MVC es un patrón, resoluciona un problema recurrente. Y tras solucionar un problema recurrente, me han construido una herramienta que me permite automatizar esa construcción. Me construyeron un framework. Y con el framework yo puedo, en este caso, desarrollar más rápido las aplicaciones. Entonces sería cuestión de ustedes, ya que los que tienen interés se introduzcan. Yo de todas maneras la semana que viene, o al profesor Corán, que es del otro grupo, les voy a enviar el libro de patrones. El libro de patrones, ahí están todos los 23 patrones explicados, ¿no? Hay ejemplos, está su diagrama, y en el examen final viene lo que es patrones, ¿ya? Pero viene a nivel de teoría, ¿ya? Viene a nivel de teoría. Generalmente un examen de patrones es código fuente, ¿ya? Se les da un código fuente y ustedes tienen que adaptar el patrón, tienen que ahí comenzar a programar, definir procesos, así como lo que ustedes van a hacer es simplemente reconocer patrones, que ven con qué patrón lo pueden solucionar. Entonces, si ustedes identifican con qué patrón lo deben solucionar, lo justifican nada más. Tienen que entender que esta parte es bastante de lo que es juicio de expertos. Estos no son reglas matemáticas. Nadie le dice que hay una fórmula matemática para detectar un tipo de patrón. Un juicio de expertos. De acuerdo a la experiencia que van adquiriendo ustedes, van generando esa habilidad que ustedes tienen. O hay alguna fórmula matemática para modelar. No hay fórmula matemática, son aceraciones. Es igual como una pintura, ¿no? Yo les mando, por ejemplo, a dibujar, ¿no? Lo que está afuera, que me representen afuera, agarro a 3 de sus compañeros que van a hacer el dibujo y cada uno comienza a plasmar de forma distinta. Cada uno tiene diferentes formas de extracción, cada uno tiene forma distinta de creatividad de representar eso. Y esa es la parte que hay que entender, que el software es un proceso creativo. Y como proceso creativo, ¿no? Son distintos los modelos que salen, distinto la forma de construcción. Y como es proceso creativo, ¿no? Debemos dar en este caso espacio, ¿no? Para poder internalizar todas las tecnologías que nosotros podemos realizar. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? A ver, lo que tenemos hasta ahora es esto. Tenemos el producto y tenemos en este caso los productos concretos que vienen a ser el traductor en español y el traductor en inglés. Ahora, a partir de esto, recién vamos a crear la fábrica abstracta, el método de fábrica. Entonces, hay que crear esta clase, que es la fábrica de traductores. La fábrica de traductores es la que se va a encargar en este caso de la construcción de cada uno de los traductores.
¿no? Eso como guía. ¿Guía abstracta? No, es fábrica. No tiene fábrica, pues. No te parches. Deja perdida, anda buscando el campo. Afuera del pueblo. Y es cierto que porque dice que no llega nunca. No tiene ni un pie. Ya, pero vamos a